Hola, amigo. Hoy quiero contarte una historia que, sinceramente, pocos conocen. No es de héroes de guerra ni de emperadores poderosos, no. Es la historia de un hombre sencillo, de fe profunda, que vivió hace muchos siglos y que dejó una huella silenciosa pero poderosa en la historia del cristianismo. Te hablo de Eleuterio, quien más tarde sería conocido como el Papa San Eleuterio. ¿Sabes qué me encanta de esta historia? Que no empieza con gloria ni con títulos. Comienza con un niño que nació en una ciudad de Grecia antigua llamada Nicópolis, allá por el año 130 o 135 después de Cristo. En ese tiempo, ser cristiano no era algo fácil. No había templos imponentes ni procesiones alegres. Ser cristiano era arriesgar la vida, era vivir en las sombras, rezando en casas escondidas, en catacumbas, con miedo pero con esperanza. Eleuterio nació en una familia cristiana. No sabemos mucho de sus padres, pero podemos imaginar que eran gente buena, que lo criaron con valores sólidos, con respeto por la vida, por la oración y por la comunidad. Imagino a ese pequeño Eleuterio corriendo por los callejones polvorientos de Nicópolis, escuchando las enseñanzas de los ancianos, maravillado por las historias de Jesús que pasaban de boca en boca. Cuando creció un poco, ya se notaba en él una sabiduría especial. Una calma que no era común en los jóvenes. Sus ojos brillaban cuando hablaban del Evangelio, y no tardó mucho en que los líderes cristianos de su región notaran ese fuego en su corazón. Así fue como decidió dejar su tierra natal y viajar a Roma, la gran ciudad, el centro del mundo conocido donde la Iglesia luchaba por sobrevivir, pero también por crecer. Imagínate eso por un momento, dejar todo atrás, familia, amigos, idioma, cultura, para servir a Dios. Ese fue el primer gran paso de Eleuterio. Ya en Roma, comenzó a servir como diácono bajo el pontificado del Papa Aniceto, y luego continuó bajo San Sotero, quien lo estimaba mucho. El trabajo de un diácono en ese entonces no era fácil. Se encargaba de los pobres, de los enfermos, de distribuir alimentos, de ayudar en la liturgia y, sobre todo, de cuidar de la comunidad en tiempos difíciles. Estamos hablando de un momento donde ser descubierto como cristiano podía costarte la vida. Las persecuciones no eran fantasía, eran reales. Muchos cristianos eran arrestados, torturados e incluso arrojados a los leones en los circos romanos. Pero aún así, Eleuterio servía con alegría, con discreción, con humildad. Yo me imagino a Eleuterio caminando por las calles empedradas de Roma con una túnica sencilla, llevando pan a una viuda o aceite a un enfermo, sin esperar reconocimiento, solo porque era lo correcto. Su reputación creció no por ambición, sino por su amor por el prójimo. Por eso, cuando el Papa Sotero murió, alrededor del año 175, todos miraron hacia Eleuterio. Y aunque él no lo buscaba, aceptó con humildad. Así, fue elegido como el 13º Papa de la historia de la Iglesia. Pero su historia no termina ahí. De hecho, apenas comenzaba. Cuando Eleuterio aceptó ser Papa, él sabía que su camino no sería fácil. Roma no era solo la capital del imperio, era un lugar lleno de desafíos para la Iglesia. Los cristianos aún eran vistos con desconfianza, y muchos emperadores, aunque en algunos momentos más tolerantes, seguían viendo esta nueva fe como una amenaza. Para ponerlo en contexto, Eleuterio llegó al papado en un momento en que el Imperio Romano estaba bajo el mando de dos emperadores muy diferentes. Primero estaba Marco Aurelio, el emperador filósofo que murió en 180 DC, y después vino su hijo Comodo, un hombre de carácter mucho más inestable y cruel. Bajo esos tiempos, ser líder de la Iglesia significaba tener que navegar entre la fe y la política, entre la esperanza y la persecución. Pero Eleuterio no estaba solo. Tenía la responsabilidad de guiar a una comunidad que seguía creciendo, aunque en las sombras. Los cristianos seguían siendo perseguidos en varios lugares. Y la herejía comenzaba a expandirse en medio de la confusión. Una de las grandes pruebas de su pontificado fue la llegada del montanismo. ¿Has oído hablar de eso? No te preocupes, te lo cuento fácil. El montanismo fue un movimiento fundado por un hombre llamado Montano,
que afirmaba haber recibido revelaciones directas del Espíritu Santo. Sus seguidores creían que el fin del mundo estaba cerca y promovían una vida muy estricta, con muchas prohibiciones y prácticas que chocaban con la enseñanza oficial de la Iglesia. Cuando esta nueva doctrina llegó a Roma, causó mucho revuelo. La Iglesia tenía que decidir si aceptaba esas enseñanzas o las rechazaba, y aquí fue donde Eleuterio tuvo un papel fundamental. Recibió una carta de la Iglesia de León, en la que se expresaba preocupación por este movimiento montanista y se pedía su opinión. Para responder, Eleuterio contó con la ayuda de uno de los grandes teólogos de la época, San Ireneo de León, quien viajó a Roma para hablar con el Papa. Después de mucha reflexión, Eleuterio decidió que, aunque respetaba la fervorosa fe de los montanistas, esas enseñanzas no estaban en línea con la doctrina apostólica. Por eso, las condenó como heréticas. Imagínate la presión que debía sentir ese hombre humilde y piadoso tomando decisiones que afectarían a miles, quizá millones, de cristianos. Él no buscaba fama ni poder, solo quería proteger a la Iglesia, a la verdad que había recibido. Pero no solo eso. Eleuterio también tuvo que lidiar con otras herejías que circulaban en ese tiempo, como el gnosticismo y el marcionismo, que distorsionaban la imagen de Dios y de Jesús. En medio de todo eso, el Papa Eleuterio hizo algo muy importante. Afirmó que los cristianos no debían rechazar ningún alimento por motivos religiosos. Esto fue un paso decisivo para romper con ciertas tradiciones judías y aclarar que la salvación no depende de lo que se come, sino de la fe en Cristo. Además, reafirmó la costumbre de celebrar la Pascua en domingo, siguiendo la resurrección de Jesús, unificando así la liturgia y ayudando a dar orden a las celebraciones cristianas. Querido amigo, no es fácil imaginarse todo el peso que este hombre cargó en sus hombros. Un hombre común que de pronto tenía la tarea de ser la voz de millones y la guía de la fe en tiempos turbulentos. Ahora, déjame contarte una de las partes más interesantes y, a la vez, más misteriosas de la historia de Eleuterio, su relación con las Islas Británicas. Verás, en la antigüedad, esas tierras lejanas eran muy poco conocidas para la mayoría de los romanos. Pero hay una tradición que dice que un rey llamado Lucio, el rey de Britania, le escribió una carta al Papa Eleuterio pidiéndole ayuda para llevar el cristianismo a su pueblo. No sé si fue exactamente así, porque los historiadores discuten bastante sobre esta historia, pero es muy bonita y nos muestra el deseo que tenía la Iglesia de expandir la fe, incluso a lugares remotos. Según la tradición, Eleuterio respondió con una carta y envió a 2 misioneros llamados Fugacio y Damián a Britania para convertir a los habitantes al cristianismo. Imagínate lo grande que fue ese gesto, un papa que desde Roma mira hacia tierras tan lejanas y decide enviar mensajeros de paz y fe. Esto habría sido algo muy importante porque marcó una de las primeras veces que la Iglesia intentó evangelizar oficialmente a la isla que hoy conocemos como Gran Bretaña, ahora. Algunos estudiosos creen que esta historia es más una leyenda que un hecho histórico confirmado, pero lo que sí es verdad es que, bajo el papado de Eleuterio, la Iglesia sí empezó a organizarse mejor para poder llevar su mensaje a lugares cada vez más lejos. Es bonito pensar que, gracias a ese gesto, el cristianismo pudo ir creciendo poco a poco en la isla, sentando las bases para la gran tradición cristiana que hoy conocemos en Inglaterra y sus alrededores, más allá de la leyenda. Lo cierto es que Eleuterio fue un papa que entendió la importancia de la unidad y la ortodoxia. Él quiso mantener la pureza de la fe frente a las nuevas enseñanzas que podían confundir a la gente y quiso fortalecer el sentido de comunidad entre los cristianos dispersos por el imperio. Además, durante su papado hubo grandes retos políticos. Roma era una ciudad llena de tensión, con emperadores que no siempre veían con buenos ojos a los cristianos, y con conflictos internos en la Iglesia que Eleuterio tenía que manejar con paciencia y sabiduría. Lo que me gusta destacar es que, aunque era el máximo líder de la Iglesia, Eleuterio se mantuvo humilde. No buscó el poder ni la fama. Más bien, fue un servidor fiel, un pastor para su rebaño. Él murió alrededor del año 189 de
c. y fue enterrado cerca de San Pedro, en el Vaticano. Con el tiempo, la Iglesia lo reconoció como santo. Y su memoria se celebra el 26 de mayo. Su vida es un ejemplo de cómo la fe sencilla y el servicio pueden cambiar el curso de la historia, aunque nadie lo espere. Amigo, te voy a contar cómo el Papa Eleuterio, en medio de tantas dificultades, tomó algunas decisiones que fueron clave para consolidar la fe cristiana y ayudar a que la Iglesia creciera con unidad y fuerza. Una de las cosas más importantes que hizo Eleuterio fue aclarar la cuestión de los alimentos. Verás, en aquel tiempo, muchos cristianos aún seguían observando ciertas reglas de comida que venían de las tradiciones judías. Por ejemplo, algunos evitaban ciertos tipos de carne o alimentos pensando que eran impuros o pecaminosos. Pero Eleuterio quiso dejar claro que, para un cristiano fuerte en la fe, ningún alimento debe ser rechazado por motivos religiosos. ¿Por qué? Porque, según él, la salvación y la pureza vienen del corazón y de la fe, no de lo que comemos. Imagina el alivio que eso significó para muchos cristianos que sentían culpa por comer ciertos alimentos. Era una manera de decir, no tienes que vivir bajo reglas estrictas para ser bueno a los ojos de Dios. La fe es lo que importa. Esta enseñanza fue fundamental para que el cristianismo se distinguiera claramente de las prácticas judías y para que se pudiera expandir más fácilmente a gentiles y a personas de diferentes culturas. Además, Eleuterio también reafirmó la importancia de celebrar la Pascua en domingo, no en otras fechas como algunos querían hacer. Esto ayudó a unificar la liturgia en toda la Iglesia, haciendo que todos los cristianos celebraran la resurrección de Jesús el mismo día. Estas decisiones parecían pequeñas, pero en realidad fueron grandes pasos para fortalecer la identidad cristiana y mantener la unidad entre las comunidades dispersas por todo el imperio. Eleuterio no era un hombre que buscaba protagonismo, pero sí sabía que la Iglesia necesitaba normas claras para evitar divisiones y confusiones. Por otro lado, continuó enfrentando con valentía las amenazas de herejías como el montanismo, el gnosticismo y el marcionismo, que distorsionaban la fe verdadera y causaban problemas en las comunidades. No es fácil imaginar cómo sería tener que tomar esas decisiones en un mundo tan difícil y peligroso. Pero Eleuterio lo hizo con fe y humildad. Aunque no tenemos muchos detalles sobre cómo vivía su día a día, podemos imaginarlo orando, escribiendo cartas a obispos y comunidades, escuchando a los fieles y esforzándose para mantener la Iglesia firme. Al final, fue un hombre que, con acciones simples pero firmes, ayudó a que el cristianismo creciera y se solidificara. Llegamos al final del camino de nuestro amigo Eleuterio, un hombre sencillo que se convirtió en una pieza clave en la historia de la Iglesia, después de años guiando a la comunidad cristiana en tiempos difíciles. Eleuterio murió alrededor del año 189 DC en Roma. Fue sepultado cerca de la tumba del apóstol Pedro, en lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro. Aunque en vida no buscó reconocimiento, con el tiempo la Iglesia reconoció su santidad y su dedicación. Fue canonizado como San Eleuterio y su fiesta se celebra el 26 de mayo, día en que recordamos su vida y obra. Su legado no está en grandes monumentos ni en escritos famosos, sino en las bases firmes que ayudó a poner para que la Iglesia pudiera seguir creciendo y resistiendo. Gracias a sus decisiones, muchos cristianos comprendieron que la fe es más que reglas externas. Es una relación profunda con Dios que transforma el corazón. Además, al condenar las herejías y reforzar la doctrina verdadera, Eleuterio defendió la pureza del mensaje de Jesús en tiempos en que la confusión podía haberse apoderado de la Iglesia. Su dice que su humildad fue su mayor fortaleza. No buscó poder, sino servir. No buscó gloria, sino fidelidad. Y eso es algo que todos podemos admirar y aprender. Hoy, cuando pensamos en líderes que hacen la diferencia no con fuerza ni con palabras altisonantes, sino con el ejemplo silencioso y firme, podemos recordar a Eleuterio. En un mundo lleno de desafíos, su vida nos invita a ser fieles a lo que creemos, a cuidar a nuestra comunidad y a caminar con humildad y valentía. Así termina la historia de un hombre común que,
Gracias a su fe y dedicación, fue llamado a guiar a millones. Si te gustó esta historia sobre el Papa Eleuterio, regálame un like y suscríbete aquí en el canal. Así no te perderás ninguna otra historia que pueda tocar tu corazón y fortalecer tu fe. Gracias por estar aquí.